Hola, Buenos días. buenos días. ¿Cómo están? Bien. Ya están casi todos. Listo, vamos a iniciar, ¿sale? Bueno, chicos, la clase pasada, ¿de qué estuvimos hablando? Vamos a preguntarle a Castillo García. ¿Qué estuvimos hablando la clase pasada? Estuvimos hablando de las fuerzas intermoleculares y los estados de agregación, ¿no? Ok, vamos a preguntarle a María José. María José, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Son fuerzas que se generan entre moléculas. Correcto. ¿Y para qué nos sirven, Ocampo Medina? ¿Cuál es la función? A sus cambios, ¿no? Básicamente los cambios de estado, ¿sale? Esa es la principal utilidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a preguntarle a Fausto Villalobos, ¿sí? Fausto, eh, cuántos estados de agregación habíamos mencionado? 3. ¿Tres, seguro? 5, Era ¿no? sólido, líquido, Eran. gaseoso. ¿Y qué Bueno, más? bueno, no sé si lo dijo, pero ¿coloide? No. A ¿Cuántos ya ver, no recuerdo? vamos a preguntarle a Barrón Álvarez. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, profe? ¿Cuáles eran los 5 estados de agregación que estuvimos revisando la sesión pasada? Sólido, líquido, gaseoso, plasma, creo que era también. Ajá. Y te falta uno. El último no me acuerdo. Condensado de Bose-Einstein, ¿sale? Vamos a preguntarle a Pérez Ábalos. Sí, Pérez, ¿en qué consistía un proceso exotérmico? Proceso exotérmico. ¿No? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿En qué consiste el proceso exotérmico? ¿Que se calienta? Que se calienta, ¿seguro? No, ahora vamos a preguntarle a Pérez García. Que libera calor. Que está liberando calor, ¿sí? Obviamente se está enfriando. Luego lo vamos a ver un poco en entropía, entalpía, energía libre de Gibbs. Sí, vamos a ver con Rosales Raúl. ¿Y el endotérmico en qué consiste? Está absorbiendo calor, ¿no? Está absorbiendo calor, correcto. Entonces, bueno, chicos, estamos ahorita enfocados en fuerzas intermoleculares. Recuerden, son interacciones únicamente entre moléculas y permite el cambio de estado, ¿sí? Se les dejó una tarea, ¿sí? Interesante la tarea, ¿sí? Y ya que iban a estar reflexionando un poco sobre los atributos que genera cada una de estas fuerzas, ¿sí? Vamos a iniciar con la fuerza dipolo-dipolo. Vamos a preguntarle a Ávila Pacheco. Ávila, ¿en qué estado de agregación encontramos las fuerzas dipolo-dipolo? En los líquidos y sólidos. En los líquidos y sólidos, ¿sale correcto? Vamos a encontrarlo, chicos, más abundantemente en líquidos. O sea, si estuviéramos hablando de porcentaje, 80%, ¿sí? Y el otro 20% en sólidos, ¿sí? Básicamente de esa manera, ¿qué es lo que está pasando para que se pueda formar este dipolo-dipolo? Barseguian Aram. ¿Qué pasa? ¿Me puede repetir la pregunta? Ok, para poder llevarse a cabo las fuerzas dipolo-dipolo, ¿qué es lo que le pasa a las moléculas?
tengo aquí, pero ¿Qué te acuerdas? Así que tú digas, ay, me acuerdo de esto. porque, bueno, aquí sé que por la atracción entre un hidrógeno con carga parcial positiva. Con carga parcial positiva. Eso lo veríamos más en puente de hidrógeno, ¿sale? Vamos a preguntarle a Bañales López, ¿sí? Bañales, ¿en qué consiste el dipolo-dipolo? Explícanos así como si te estuvieras contando un chisme. Por lo que entendí, de los tres fue el que más me confundió, pero más o menos era que dos sustancias diferentes tenían las dos polos, negativo, positivo, no sé exactamente muy bien el orden, pero así se juntaban y se volvió una especie de cadena de cualquier tipo de elemento, siempre y cuando Muy bien, cumplieran por con ahí. esas características. Muy bien, por ahí va la idea, ¿sale? Voy a proyectar un poquito para poder explicar eso. ¿Sí? Bueno, chicos, las fuerzas dipolo-dipolo, ahorita como introducción, básicamente, lo encontramos abundantemente en compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Eso es algo muy importante, lo van a poder observar tanto en química orgánica como en química inorgánica, ¿vale? Como mencionaba hace un momento, es muy abundante en líquidos y poco frecuente en sólidos, ¿sí? Dentro de la molécula, fíjense bien, dentro de la molécula, los átomos están enlazados por enlace covalente polar. O sea, repito, dentro de la molécula tenemos átomos y esos átomos están interaccionando por enlace covalente polar, ¿sí? Vamos a preguntarle, vamos a recordar un poco del curso. Ruiz Daniel, ¿cómo identificamos que es un enlace covalente polar? Ay, no estoy seguro si era por los iones, me parece, no recuerdo. Por iones, no. La diferencia de electronegatividad. Recuerden una tabla roja que utilizaron, ¿sí? Para poder calcularlo si era iónico, covalente o metálico. Covalente polar o covalente no polar, ¿sí? La diferencia de electronegatividad en este caso sería menor a 1.7. Era una resta, ¿sí? Iba a ser básicamente el no metal menos el metal. ¿Sale? En el caso, cambia un poco, el iónico, ¿sí? El valor tenía que ser mayor a 1.7. Era una resta. También podíamos identificarlo por los elementos que teníamos, ¿sí? Por lo general, el covalente polar es un elemento muy electronegativo, en este caso no metálico, y obviamente reaccionando con una parte metálica, que obviamente tenía que ser muy, muy cercano al sodio en algunos casos. Vamos a continuar, chicos. Esas fuerzas son, dipolo-dipolo son frecuentes, no son, digamos, de por vida, ¿sí? Son frecuentes y ocurren en pequeños cortos de tiempo. Repito, son frecuentes, estaremos hablando como, por ejemplo, de unas 3 veces probablemente ocurre, ¿sí? En un día, ¿sí? Vaya. Entonces, básicamente sí ocurren. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Aquí estamos viendo moléculas, ¿sí? Cada una de esas aquí, imágenes que tenemos son átomos, ¿sí? Lo que pasa es que recuerden que dentro de esta molécula, o dentro de cada molécula, tenemos átomos, ¿sí? Tenemos átomos, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada átomo tiene una electronegatividad, ¿sí? Cada átomo tiene una electronegatividad, ¿sí? Entonces, los más electronegativos, ¿sí? Se van a ir hacia este lado, y van a formar el polo negativo. Los menos electronegativos se van a dirigir hacia este lado de la molécula y van a formar la carga parcial positiva. Repito, los más electronegativos, como es el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, se van a dirigir hacia un lado. Todos los átomos dentro de la molécula. Y todos los menos electronegativos se van a ir al otro lado, ¿sí? Y se forman básicamente dipolo-dipolo, o sea, un dipolo positivo y un dipolo negativo. Cuando se acerca otra molécula también puede ocasionar lo mismo y por lo tanto va a empezar a interaccionar. Y entonces estamos diciendo que hay fuerzas dipolo-dipolo porque están interaccionando dos moléculas a partir de los dipolos. Positivo y negativo se atraen, si cargas iguales se van a repeler, ¿sí? Por lo general se necesita vencer
esta fuerza para poder cambiar de estado, ¿sí? Y repito, es muy abundante en compuestos inorgánicos como en algunos orgánicos, ¿sí? ¿Sí queda clara esta valoración de esta fuerza? Profe, entonces ahí sería como que los más con los menos y los menos con los más, en donde Sí, dijo que correcto. se iba. Sí, correcto. Básicamente, entre moléculas es más con menos. Se van a atraer. Sí, va a haber una fuerza, digamos, de ligación entre ambas moléculas, que obviamente es por poco tiempo. Es un poco inestable ese tipo de interacción dipolo-dipolo. Pero recuerden, esas cargas salen por los átomos que están dentro de la molécula, porque hay una reorganización. Los menos electronegativos se van a un lado positivo. Los más electronegativos se van al otro lado negativo. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Yo. Sí, te escucho. ¿Creo que los organismos qué? ¿Orgánicos? Perdón, otra vez. Abunda para compuestos inorgánicos, ¿sí? Y en algunos casos lo vamos a encontrar en los orgánicos también, de bajo peso molecular. ¿Sale? Para que vayan completando un poco su trabajo. Vamos a seguir. Vamos a preguntarle a Chávez Aguilar, ¿sí? Chávez, la fuerza que es puente de hidrógeno, ¿sí? Mejor dicho, ¿en qué estado de agregación se lleva a cabo? Yo encontré que en los líquidos. En los líquidos abunda, pero también hay pequeñas cantidades en sólidos. O sea, pequeñas sustancias pueden presentar esta interacción en sólido. En gas nunca van a encontrar esta interacción porque las partículas de un gas están muy separadas, ¿sí? Ahora, ¿podemos encontrarlo en compuestos orgánicos e inorgánicos? Pregunta para María José. ¿Tú crees que las vayamos a encontrar en sustancias orgánicas e inorgánicas? Pues la verdad no sé, pero siento que son orgánicos por los ejemplos que vi. Ok. Básicamente los vamos a encontrar, sí, o sea, abunda más en los orgánicos, la verdad. Pero también podemos encontrarlos en los inorgánicos, como puede ser el agua, también puede ser el ácido bromohídrico, HBr, también puede ser el ácido sulfhídrico, H2S, ¿sí? También son unos ejemplos donde podemos encontrar el puente de hidrógeno. ¿Sale? Ahora, voy a darle la siguiente imagen para poder ver cómo se comporta. Pero antes de continuar, ¿entre qué elementos se genera el puente de hidrógeno? Vamos a preguntarle a Sánchez Chaires. ¿Entre qué elementos se da el puente de hidrógeno? Trabado. Entonces le vamos a preguntar a Rosales Raúl. Yo tengo que un hidrógeno con carga parcialmente positiva y un átomo electronegativo. ¿Como cuáles serían muy electronegativos? Los de la parte izquierda de la tabla periódica. Parte izquierda. ¿Izquierda de qué frente? ¿Izquierda viéndola yo de espalda la tabla periódica o de frente? De frente. De frente, no, sería del lado derecho, ¿sí? Si la estuviera viendo de frente, sería del lado derecho porque los más electronegativos son el lado donde está el oxígeno, el flúor, el nitrógeno y el azufre, ¿sí? Básicamente, es que no me acordaba bien de la simbología. Ah, muy bien. Entonces, básicamente, chicos, entonces recuerden, es uno básicamente menos electronegativo, que es el hidrógeno, es el clásico, ¿sí? Y va a estar interaccionando con uno muy electronegativo. Nitrógeno, azufre, oxígeno, entre otros, ¿sí? Ahora, le voy a dar la siguiente para empezar un poquito de lo que también voy a agregar. Entonces, recuerden, chicos, el puente hidrógeno abunda en los líquidos, ¿sí? Rara vez, poco en sólidos. Adicionalmente, el puente de hidrógeno lo vamos a encontrar abundantemente en compuestos orgánicos, ¿sí?
poco en los inorgánicos. Los enlaces o los átomos dentro de las moléculas van a tener enlace covalente polar. Repito, los átomos dentro de la molécula van a presentar enlace covalente polar entre uno y otro. Y como lo mencioné, sí, hace un momento y también como lo dijo Raúl, pues van a tener, los participantes va a ser un hidrógeno con carga parcial positiva, que aquí lo vemos en la imagen de abajo, ¿sí? Y también va a interaccionar con un átomo electronegativo, ¿sí? Que viene siendo el oxígeno, el flúor y el nitrógeno, primordialmente. También se ha considerado el azufre. Ahora bien, este tipo de fuerza, chicos, que es el puente de hidrógeno, da más estabilidad, ¿sí? Digamos que su formación es por más tiempo y es más frecuente, ¿sale? Básicamente, si dijéramos que el dipolo-dipolo es de 3 segundos, es decir, su durabilidad, así hablando en forma relativa, el puente de hidrógeno puede durar inclusive hasta un día, 2 días. Mucho más estable, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué vamos a encontrarlo en compuestos orgánicos? ¿Sí? Bueno, aquí es el típico ejemplo que utilizo, es el cabello, el tipo de cabello que tenemos, ¿sí? Si el pelo es, o el cabello que nosotros tenemos es chino, es que forman más puentes, pero disulfuro. En lugar de que sea oxígeno, hay azufres, ¿sí? Entonces, básicamente, repito, mientras más chino sea su pelo, más puentes disulfuros tienen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes o sea, básicamente utilizan la plancha, ¿sí? Para el cabello, pues están rompiendo este puente de disulfuro y por lo tanto el pelo se va a enlaciar, ¿sí? Ahora, si se mojan el pelo, ¿sí? Pues básicamente es como que al mismo tiempo se están, digamos, solubilizando o las gotas de agua tocan ligeramente el azufre y obviamente con otro hidrógeno de otra parte de la proteína de su pelo, se forma otra vez ese tipo de rollo, ¿sí? Que viene siendo el pelo chino. Básicamente lo utilizo mucho porque es un ejemplo muy claro sobre el alcance de este tipo de puentes. ¿Alguna duda con esta información? Profe, ¿No? o sea, el puente de disulfuro, o sea, el azufre, o sea, la plancha, ¿qué temperatura debe estar para, como, sería punto de fusión o de ebullición? Ahí básicamente no estamos generando como un cambio de estado, ¿sí? Ahí básicamente estamos como venciendo esa fuerza, ¿sí? Para que obviamente haya como un cambio de estructura, vaya, pero viene siendo la misma sustancia. No estamos cambiando de estado, pero sí estamos afectando la estructura de las proteínas de nuestro cabello, ¿sí? Que obviamente se puede recuperar si se llega a enfriar. Porque si te fijas, te lanzas el pelo, puedes estar todo el día así, pero vas a tener el pelo lacio. Pero ya cuando hay un cambio de temperatura muy drástico, que es básicamente con el agua, ¿sí? Pues básicamente es cuando ya se empieza a enchinar otra vez, digamos que la estructura se vuelve otra vez a agarrar. ¿Sí? Gracias. Vamos, de nada. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Finalmente, fuerzas de London, ¿sí? De hecho, pregunta para García, ¿sí? Esas fuerzas de London, ¿en qué estado de agregación lo encontramos? Pues la verdad, así honestamente en el libro no venía, así que le puse todos, la Le verdad. pusiste todos, no. No Ajá. puedes encontrarlo en gas. En gas, recuerda, nunca vas a encontrar fuerzas intermoleculares. Eso es de algo completamente veredicto porque no hay interacción entre las partículas. Igualmente va a abundar en líquidos, ¿sí? Y en algunos casos, de hecho es como el 5% vamos a encontrarlo en sólidos, pero es muchísimo más frecuente en líquidos, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de enlace van a presentar los átomos dentro de la molécula? No covalente. No, covalente no polar, ¿sí? Aquí sería covalente no polar, donde su diferencia de electronegatividad sería 0, igual a 0. Repito, vamos a encontrar las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? El estado de agregación líquido, pocas veces en sólido, pero las moléculas, obviamente los átomos dentro de las moléculas van a tener enlace no polar o covalente no polar, ¿vale?
Ahora, son momentáneas, chicos, estas duran milisegundos, ¿sí? Son milisegundos las que duran, pero obviamente se están como formando y al mismo tiempo se desforman, ¿sí? O sea, digamos que están como interaccionando, ¿vale? Pero no es totalmente ahí estable, no. Digamos, se separan y otra vez se vuelven a juntar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de moléculas? ¿Sí? Se los voy a dibujar. Este tipo de moléculas, chicos, abunda en la parte de química orgánica. Es raro en inorgánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos moléculas gigantes, básicamente. Son moléculas gigantes. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, del aceite de casa. ¿Sí? Estamos hablando probablemente en algunos casos, de refrigerantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene demasiados elementos, ¿sí? O demasiados átomos estas moléculas, ¿sí? Ahora bien, como estamos hablando hace un momento, pues vamos a tener muchísimos átomos, ¿sí? Podemos tener 14 carbonos, 20 hidrógenos, 16 oxígenos, a diferencia de H2O, ¿sí? O del etanol, ¿sí? Obviamente son sustancias mucho más simples, pero en el caso del agua es inorgánico y el etanol pues es orgánico. Fíjense bien, aquí les puse más o menos una molécula, ¿sí? Enorme, de alto peso molecular, ¿sí? Ahora bien, esas moléculas dentro, esas moléculas por dentro, ¿sí? Pues van a tener sus átomos, repito. Entonces, esos átomos pueden tener probablemente carga parcial, positiva, ¿sí? Podemos decir que este es hidrógeno, podemos decir que este es, por ejemplo, nitrógeno, que tiene una carga negativa, una electronegatividad muy alta, ¿sí? Y ahí sucesivamente, ¿no? Va a haber un momento, ¿sí? Va a haber un momento donde todos los átomos muy electronegativos, o sea, la parte formaría la carga parcial negativa, se van a ir a un lado, ¿sí? Y obviamente todos los positivos se van a ir a otro lado y van a formar carga parcial positiva. Eso es lo que puede pasar, muy parecido al dipolo-dipolo, positivo y negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero fíjense muy bien, puede ser posible que la molécula sea tan grande que se le dificulte mover todos los átomos para este lado, ¿sí? Positivos, y todos los átomos muy electronegativos moverlos para este lado. Puede ser muy difícil porque tal vez la molécula es gigante. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar también que se estén formando pequeñas cargas parciales alrededor de toda la molécula. Podemos tener aquí otro color. Podemos tener probablemente aquí otra carga parcial positiva, acá tener otra carga parcial negativa, otra positiva, y sucesivamente. ¿Por qué? Porque tal vez se le dificulta mucho a la molécula dirigir todos los, digamos, todos los átomos menos electronegativos a un lado y los más electronegativos a otro lado. Por lo tanto, hace pequeños grupitos, ¿sí? Hace pequeños grupitos, otra carga parcial positiva, otra carga parcial negativa, y ahí sucesivamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues obviamente, con esas cargas parciales, esa molécula puede interaccionar con otra molécula. Que la voy a dibujar abajo. Puede interaccionar con otra molécula, ¿sí? ¿De qué manera? Pues obviamente exactamente igual, a través de las cargas, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una carga parcial positiva y este viene siendo una carga parcial negativa. Le voy a poner el símbolo. Aquí se forma una carga parcial positiva y acá otra carga parcial negativa. Y por lo tanto, a partir de esas cargas, pues obviamente se va a estar interaccionando molécula con molécula. ¿Sale? Entonces, repito, puede haber dos casos, que la molécula sea grande, pero obviamente los átomos puedan desplazarse los menos electronegativos a un lado y formar la carga parcial positiva. Los más electronegativos los movemos a otro lado, carga parcial negativa, ¿sí? Y obviamente a partir de esas cargas, como vemos en la imagen de abajo, pues pueden estar interaccionando, ¿sí? Sin embargo, si es demasiado gigante, pues tendríamos que formar pequeños grupos de cargas parciales, tanto positiva y negativa, y a través de eso poder interaccionar. ¿Sale? ¿Sí queda clara esta información? ¿Hasta cuántas moléculas se podrían juntar así, como dijo?
para formar pequeñas cargas dentro de la molécula que No, tengan. no, que se juntan dos moléculas. Ahorita que lo puse. No entiendo la pregunta. ¿Otra vez? Es que hay no que ahorita explicó de que se hacen pequeñas cargas y ya con eso se podría como que juntar, por así decirlo, o pues sí, como juntar otra molécula con molécula que mientras sea como que uno positivo y otro negativo y así, hasta Ah, cuenta ok. se puede juntar como que por hilera o no sé cómo. Ah, ok. Básicamente se acomodan en forma de hilera, ¿sí? O sea, podemos tener también acá otra molécula en la parte superior y podemos tener acá probablemente otra molécula en la parte superior de esta y también estar interaccionando. Probablemente aquí puede ser negativo y positivo y también interactúa, ¿sí? Porque tenemos que ver cuál es la fórmula de la sustancia que estamos manejando, ¿sí? Y obviamente si también se encuentra disuelta, porque ahorita estamos hablando de sustancias puras, que fuera la misma sustancia, ¿sí? Porque puede estar rodeado esta que acabo de dibujar, si te fijas, por 1, 2, 3 y 4. Inclusive hasta podemos como doblar aquí, poner en forma diagonal, otra aquí para que sea otra, aquí otra y acá otra. Entonces básicamente esa molécula puede ser rodeada por muchas, pero obviamente lo que nos interesa es de que haya atracción. Y estas básicamente de color azul grandes, pues son grupitos que probablemente pueden ser de 5 o 6 átomos, ¿sí? Y obviamente, pues al momento de interaccionar con otro, pues no hay tanto problema porque tenemos que atraer cargas opuestas. Entonces, mientras haya atracción no importa, o sea, cuántas haya, no hay límite, por así decirlo. No hay de hecho, déjame recordarme, sí hay un límite permisible, pero obviamente eso es un poquito más avanzado, ya viene siendo un poco más de física cuántica y también química cuántica, ¿vale? Pero sí hay un límite inferior. Gracias. De nada. ¿No hay dudas? Entonces recuerden, chicos, esas son fuerzas que tenemos que vencer para cambiar de estado. Profe, ¿Vale? ¿Sí? ¿por qué se llama de London? ¿Se descubrió en Londres o por qué? No, por el científico básicamente, sí, es por el nombre. Ah, ¿y eso Sí, usted lo siempre. puede ver en el microscopio o no? Esto, fíjate bien, para poder analizarlo, se necesita, no digamos con un microscopio, ¿sí? Sino básicamente se traza la trayectoria, ¿sí? Y se induce a partir de las cargas, digamos, de colores, para que tú lo puedas entender de otra manera, se orienta en base al color, ¿sí? No, digamos, no se puede ver directamente el electrón porque no se puede ver. Sabes que constantemente están en movimiento del electrón y también la molécula, ¿sí? Como tal. Pero básicamente se utilizan colores, principalmente infracción de luz, para poder entender ese comportamiento. Ok. Nada. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a seguir. De tarea se van a llevar la página 9, van a completar básicamente un texto ahí con las palabras que le están dando. Si no tienen el libro, más tarde se los voy a subir a Edmodo, ¿sí? Para que tengan la información, ¿sí? Previamente, antes de hacer completar esta lectura, tienen que hacer una pequeña investigación, ahí mismo lo dice, ¿sí? En la actividad, que tienen que investigar el estado de agregación del ácido sulfhídrico, del ácido sulfúrico y del agua en condiciones ambientales. Y también les pide, creo que, el punto de ebullición y densidades. Pero ahí mismo se los pide para poder completar toda la información. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir. Nos queda bastante tiempo. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Todo queda claro? Muy bien. Pero recuerden completar la lectura de la página 9. ¿Sí? Ahí, de hecho, viene la respuesta. Nada más hay que indicar cuál de los incisos que les da. O opciones. Vamos a pasar acá. ¿Sí te escucho? Ay, perdón. En las fuerzas intermoleculares dijo que no se daban en el gas. No se dan en el gas. Okay. ¿Sí? En un gas, digamos, a condiciones ambientales, no se da tampoco un gas ideal, pero cuando ya hablamos de gases reales, sí puede existir interacción, pero son condiciones que más adelante vamos a ver. ¿Sí? Para que sepan, un gas real es un gas comprimido, ¿vale? Y obviamente cuando está comprimido, pues puede haber interacción.
Y eso depende del factor interactivo. Vamos a seguir cambios de estado. ¿Sí? Bueno, chicos, aquí hablando un poco de proceso endotérmico y exotérmico, hace rato les pregunté. Recuerden que exotérmico es un proceso donde hay liberación de energía. ¿Sí? Y endo es que le están suministrando energía. Entonces vamos a empezar a hacer unas preguntas para ver si se acuerdan de esto, que es un tema muy común, ¿sí? Tanto en secundaria, ¿sí? También lo hemos visto ahorita básicamente en bachillerato. Vamos a preguntarle a Bastida Toledo. Bastida, ¿cómo se llama el cambio de estado del líquido a gaseoso? ¿Del líquido gaseoso? Sí. Evaporación. Evaporación, correcto. Si se fijan, el líquido cuando pasa a gaseoso, nosotros, aquí está la flecha verde, le estamos suministrando calor. Le estamos suministrando. Aquí básicamente sería evaporación. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿qué es lo que está pasando? Estamos agregando la energía para poder romper esa fuerza intermolecular y pasar a gaseoso. Estamos venciendo esa fuerza, porque luego me dicen, profe, es que también vencemos las intras. No, las intras es cuando tenemos cambio de la sustancia totalmente. Ya de agua pasamos probablemente a mercurio, un decir, algo totalmente diferente. ¿Sí? Pero es porque hubo otra reacción con otros componentes. Vamos a preguntarle a Ortega Sierra. ¿Sí? Ortega, ¿cómo se llama de gas a líquido? Condensación. Condensación, correcto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Estamos básicamente liberando, ¿sí? Proceso exotérmico, estamos liberando energía, ¿sí? Las partículas de moverse rápidamente, chicos, ¿sí? Pues están básicamente perdiendo esa energía cinética, ¿sí? Esa energía de movimiento, y por lo tanto se empiezan ligeramente a juntar. Y cuando hay una pequeña interacción entre ellas, ya estamos llegando al estado líquido, que es la formación de fuerzas intermoleculares. ¿Sale? Pasamos del líquido a sólido. Ávila Pacheco. Del líquido a sólido. Solidificación. Correcto, solidificación. ¿Sí? Este es un proceso, chicos, que es exotérmico, es lo mismo. Tenemos agua líquida, la metemos al refrigerador, le estamos quitando básicamente el calor, ¿sí? A esa agua líquida para llegar al sólido, ¿sí? Estamos haciendo que las fuerzas intermoleculares sean más fuertes, ¿sí? Seguimos de sólido a líquido. María José Parra. De sólido a líquido, fusión, ¿era? Sí, fusión, correcto. Vamos a seguir a fusión y aquí obviamente pues le tenemos que suministrar energía. Le tenemos que suministrar energía ¿para qué? Para empezar a, digamos, a derretir, ¿sí? Vaya dicho de otras palabras, a separar esas partículas ligeramente, ¿sí? Para cambiar de estado. Nos vamos con sólido a gas, ¿sí? Vamos a preguntarle a Franques Ansaldo. Es sublimación. Sublimación. ¿Pero es inversa o es normal? Creo que es normal, ¿no? Los demás que dicen, ¿qué opinas tú, García Soto? ¿Es sublimación normal o es sublimación inversa? Profe, ¿eso es de gas a sólido? De gas a sólido. ¿Se la puedo decir? ¿Sí? ¿Inversa? Sublimación inversa. ¿Vale? Y en la otra vamos a tener de sólido a gas, ¿sí? Básicamente sería sublimación. Entonces, chicos, recuerden, básicamente es una información un poquito entretenido porque ahora estamos manejando otros conceptos que es proceso endotérmico y exotérmico. Recuerden, de sólido a gas necesitamos incrementar a alta velocidad la energía para no quedarnos en líquido, pasar directamente a gas. Y de gas a sólido, pues obviamente quitarle rápidamente la energía para pasar directamente a sólido.
¿sí? Principalmente de gas a sólido podemos tener un ejemplo, el extintor, ¿sí? Principalmente dentro del tanque se encuentra un gas, por diferencias de presiones, rápidamente este pasa a sólido, que es otra manera también de pasar de estado cambiando presiones. Y de sólido a gas podemos considerar, por ejemplo, la nieve en las montañas, ¿sí? A veces hay ondas de calor muy fuerte y rápidamente pasan a gaseosos sin pasar por líquido. ¿Dudas con esto? ¿No? Excelente. Vamos a seguir. Bueno, se va a llevar otra tarea, ¿sí? Que es la tarea número 3. Van a realizar una lectura, igual les voy a subir las fotos para aquellas personas que no tienen el libro, ¿sí? El último párrafo de la página 10 hasta el último párrafo de la página 11. Deben de realizar un esquema muy breve, y que me gusta hacer muy breve en los trabajos que entrego. Extensión mínima, 1/4 de página, ¿sí? Debe de tener este esquema la relación entre los cambios de estado con los siguientes puntos. Cambios de estado con ciclos biogeoquímicos. Cambio de estado con importancia del ciclo hidrológico. Cambios de estado con importancia con los procesos industriales. ¿Sí? Es importante para que luego sepan qué es un ciclo biogeoquímico y cuál es el alcance de los cambios de estado con estos 3 puntos. Debe llevar formato APA. ¿Alguien sabe qué es ese famoso formato APA? Pues de poner de primero apellido, luego el nombre, luego autor, luego página y así. ¿De quién? Pues de quien hizo el texto o del libro. Sería el formato para redactar la fuente bibliográfica, ¿sí? Como dijo su compañero, sería básicamente apellido del autor, ¿sí? Coma, el nombre, ¿sí? Luego, hay gente que pone el coma, en algunos casos nada más se pone el año, ¿sí? De paréntesis, después título del libro, ¿sí? Luego del título, en algunos casos aparece editorial, edición, páginas consultadas, ¿sí? También viene o les dice el país donde fue impreso, por eso lo podemos omitir, y el ISBN. ¿Vale? ¿Por qué les pongo esto? Porque lo vamos a estar manejando a lo largo de todo el año que nos queda básicamente de clases. Le voy a pedir formato APA. Esto es para un libro. Hay formato APA para una presentación. Hay formato APA para unas diapositivas. Hay formato APA para un PDF. Para todo hay. Y en algunos casos también pido formato APA de mis presentaciones, porque ahí están sacando la información. ¿Vale? Entonces eso es para un libro. ¿Dudas con esto? ¿No? Tiene que Ok. ser, lo podemos entregar, perdón, en cuaderno o diapositivas. Como tú quieras. Cuaderno, diapositivas, te lo dejo abierto. Pero que abarquen por extensión mínima 1/4. No que me pongan una letra y después una flecha, otra letra y ya tengo. No. Obviamente que es imprudente que sean breves, ¿sí? Con 3, 4 palabras es suficiente contestar esos 3 puntos. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok, vamos a seguir. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las curvas de calentamiento, ¿sí? En algunas ocasiones, chicos, algunos dicen que está súper fácil hacer una curva de calentamiento, ¿sí? No tiene no sé, tanto rigor o no sé, tanta dificultad poder construirlas, pero chicos, es importante entenderlas, analizarlas, ¿sí? Vamos a preguntar primero, ¿cuál es la diferencia entre energía cinética y energía potencial? Pregunta para Fausto Villalobos. Energía cinética y energía potencial. ¿No, Fausto? Ok. Vámonos con entonces alguien más abajo.
Vamos a preguntarle a Negrete Alegría, diferencia entre energía cinética y energía potencial. Así en forma muy breve. Ya. La energía cinética es del movimiento. Ajá, ¿y la potencial? La potencial es en una posición. Está de acuerdo a una posición dentro de un campo de fuerzas. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a estar evaluando tanto energía cinética y potencial, y ustedes lo pueden observar en el diagrama en la parte superior. En el eje Y vamos a encontrar la temperatura y en el eje X calor añadido. ¿Sí? Obsérvense muy bien, vamos a iniciar desde el punto A. En el punto A tenemos un sólido. Sabemos que obviamente pues las partículas están muy juntas entre sí, hay altas fuerzas intermoleculares, pero al momento de añadir calor estamos aumentando la energía cinética. ¿Por qué? Porque las partículas están empezando a mover. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Aumentamos más, añadimos más, aumentamos también la temperatura en forma proporcional y obviamente vamos a llegar al cambio de estado que es fusión. ¿Sí? Cuando es el proceso de fusión, chicos, estamos pasando de sólido a líquido. La energía cinética va a permanecer constante. Pero ¿por qué se incrementa la energía potencial? ¿Alguien que me pueda explicar ese punto? ¿Por qué se está incrementando la energía potencial? Porque era la que se almacenaba, ¿no? Entonces se va almacenando la energía. Pero está cambiando de posición. El sólido que se está descongelando. Pues sí, Está ¿no? en la misma posición. Pues está en la misma posición. Se va cambiando. Se va cambiando. Probablemente se está derritiendo y por lo tanto, al mismo tiempo que se derrite, el nivel de esa sustancia, de ese hielo, va disminuyendo. Otra gente lo asocia que la energía potencial está aumentando porque la gota está cayendo a través del hielo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando va cayendo, está cambiando de posición. Entonces, básicamente, repito, energía cinética constante, pero la potencial está aumentando. Ahora, aumentamos más calor, por lo tanto, ya rompimos básicamente las fuerzas intermoleculares, ¿sí? De sólido a líquido, ya estamos en líquido, ¿sí? Energía cinética aumenta, ¿por qué? Porque la partícula se está moviendo, ¿sí? Mucho más. O sea, si estaba a una velocidad de 3 metros sobre segundo, estamos hablando de unos 50 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora estamos en líquido, ¿sí? Y luego llegamos básicamente al punto D, donde estamos básicamente con la evaporación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? De líquido pasamos a gas. Energía cinética constante, pero aumenta la potencial. ¿Por qué aumenta la potencial? ¿Por qué aumentará? Pues porque ahora se mueve, pero se mueve como que para los lados porque se van separando. Y se van separando, muy bien. Entonces, básicamente, como dice Frank, las moléculas, por ejemplo, se levantan a una mayor altura de la inicial, ¿sí? Por lo tanto, estamos teniendo un aumento de la energía potencial. Y finalmente llegamos al gas donde la energía cinética crece, ¿sí? Y podemos considerar que la potencial, pues obviamente puede permanecer constante. ¿Alguna duda con esta información? ¿Se fijan? Profe, yo tengo una duda. Te escucho. ¿Toda la materia puede pasar por esos 3 estados de, pues vaya, de materia, de conservación? Algunos, sí, te lo va a considerar como sí, porque básicamente podemos tener, por ejemplo, sal sólida y de repente aumentamos la temperatura, tenemos sal líquida y necesitamos incrementar demasiado la temperatura para pasar básicamente a gas. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Vale? Sería súper padre haber puesto el condensado de Bose-Einstein y haber puesto el plasma, pero obviamente pues son curvas de las que estoy presentando ahorita comunes. ¿Vale? Y finalmente vamos a hablar de densidad. Si ya con esta diapositiva terminamos el día de hoy. Pero quiero preguntarle, vamos a preguntarle a Ruiz Daniel. Ruiz Daniel, explícame con tus palabras qué es la densidad. No me digas es masa sobre volumen. ¿Qué es densidad para ti? Pues es una propiedad de la materia en sí, porque, a ver, estoy tratando de decirlo sin mencionar masa o volumen, porque sé que depende de, no sé, cada, como lo digo, material,
el hecho de que, por ejemplo, el momento de estar en el agua, de si flota o no, o de, no sé, del peso también. Pero solo puedo definir así como una propiedad de las... De la materia, básicamente. Muy bien. Vamos a preguntarle a Aguilar Rodríguez. ¿Sí? Dímelo de otra manera, densidad, explícamelo, como si tú fueras la maestra y tú dime, así es. Es que cuando hablan de densidad, siento que es como, no, tal vez suena tonto, como lo duro o lo, no sé, como el sólido, pues es denso, por eso, como dice mi compañero en el agua, si es algo sólido y es pesado, tiene más densidad, pues no flota tanto. Y Ok, cuando hablamos de duro, habíamos hablando de dureza o tenacidad, que después vamos a estar hablando de ello, ¿sí? Vamos a preguntar a la última persona para poder definirlo de otra manera. Sánchez Pacheco, ¿sí? Explícanos densidad, tú dirías, así es porque así es, y yo lo digo. Pues es como una medida con la cual se puede, pues como dicen mis compañeros, según su peso, podemos saber qué tan pesado es o qué tanto volumen puede abarcar. Ok, a ver Sánchez Chaires, ya para ahorita definirlo ya adecuadamente. Bueno, yo iba a decir que es como es medir la separación de los átomos en un cuerpo. O sea, qué tan separados están los átomos. Ok, ahí estaríamos hablando de espacio intermolecular, ¿sí? Bueno, básicamente, chicos, cuando hablamos, ya nos queda poco tiempo, básicamente la densidad es la cantidad de sustancia en un espacio, ¿sí? Lo podemos ver muy claramente en las imágenes, por eso les puse las imágenes, ¿sí? Si se fijan, tenemos el mismo espacio, pero tenemos diferente cantidad de partículas, ¿sí? Entonces, mientras más cantidad de partículas tenga en un espacio, más denso es. Mientras menos partículas tenga en ese espacio, menos denso es. Por eso decimos que el sólido es más denso que el gaseoso. Pero aquí lo vemos muy claro en la imagen. Estos círculos están súper claros. Tengo más partículas a menor, pero tengo exactamente el mismo espacio. ¿Sí? Y eso va a depender del reacomodo de las partículas en ese espacio. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Bueno, chicos, el día de hoy estuvimos desarrollando conocimiento de acuerdo a las fuerzas intermoleculares. Dejamos muy claro la dipolo-dipolo, ¿sí? También los puentes de hidrógeno y dispersión del otro, ¿sí? Estuvimos hablando un poco sobre los cambios de estado que había dentro de los 3 estados de agregación. Manejamos proceso exotérmico y endotérmico. Vimos un poco de la curva de calentamiento, ¿sí? La explicación, el análisis de cómo se genera el cambio debido al incremento de energía y el rompimiento de las fuerzas intermoleculares. Y finalmente ahorita terminamos con una magnitud física que es la densidad, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda en relación a lo presentado el día de hoy. ¿No? Bueno, chicos, entonces se llevan ese trabajo. Para los que no tengan libro, más tarde les mando por el modo copias del libro para que también puedan ver el formato APA, ¿sí? Bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós, profe, gracias. La tarea